Parte 1. La primera mentira. La primera mentira que le dije a mi Alfa después de la guerra fue la más limpia de toda mi vida. No lo recuerdo. Así, no más. Sin temblarme la voz, sin quebrárseme la cara, sin darle a mi cuerpo el permiso de hacer lo que en realidad quería hacer, que era reconocerlo de inmediato, correr hacia él y partirme en dos por el simple hecho de que siguiera vivo. Pero no corrí. No lo abracé. No pronuncié su nombre. Solo lo miré desde la cama del hospital militar, con las costillas vendadas, la muñeca izquierda todavía inmóvil y media cicatriz nueva cruzándome la clavícula. Y le mentí al hombre que una vez juró que me iba a encontrar incluso si el país entero se incendiaba. La guerra había terminado 19 días antes. Eso decían los periódicos. Eso repetían los médicos. Eso anunciaban los radios de la capital con sus voces brillantes, como si ponerle fecha al fin de una matanza la volviera más fácil de acomodar en la memoria. Yo sabía mejor. Las guerras no terminan cuando firman la paz. Terminan cuando el último cuerpo deja de reaccionar como si todavía fuera a sonar la sirena. Y el mío seguía atrapado allá. En el puente. En el humo. En el segundo exacto en que me convencieron de que Matías Orduña había escogido la victoria antes que a mí. Entró a la habitación con uniforme oscuro, botas lustradas, la cara más flaca de lo que yo recordaba y una cicatriz nueva cruzándole la mandíbula, justo donde antes yo le tocaba cuando quería hacerlo reír y fingía que estaba corrigiéndole la postura. Mi Alfa, mi comandante, mi ruina. Olía a humo viejo, a tela limpia, a cansancio seco y a ese cedro tibio que mi Omega reconoció antes de que mi orgullo levantara la primera pared. No venía solo. Lo acompañaban 2 médicos, un secretario y una enfermera beta que cargaba una carpeta gruesa con mi expediente encima. Todos creían que estaban presenciando un momento milagroso. El héroe de guerra reencontrando al Omega que había dado por muerto. ¡Qué escena tan bonita! Si no fuera porque la mitad de la verdad ya venía podrida desde antes de abrir la puerta. Matías se quedó quieto apenas me vio. No el tipo de quietud teatral de los hombres que saben que están siendo observados. Otra cosa. El silencio brutal de alguien a quien le devolvieron algo que llevaba meses llorando por dentro sin permitirse hacerlo en voz alta. Se acercó despacio. Vi cómo se le tensó la mano derecha. Esa costumbre suya de cerrar los dedos cuando estaba aguantando más emoción de la que le parecía decorosa. Vi cómo sus ojos bajaban a mi garganta, buscándome la marca escondida bajo el cuello de la bata. La pequeña mordida antigua que nos habíamos hecho en secreto para reconocernos incluso si el mundo entero se venía abajo. Y entonces me habló. Lázaro. No señor Funes, no paciente, no lo recuerda. Solo mi nombre. Con esa voz baja que una vez me había parecido hogar. Yo lo miré largo. Luego desvié la vista hacia la ventana. Perdón, dije. Nos conocemos. El aire en la habitación cambió. Los médicos intercambiaron una mirada rápida. La enfermera bajó la carpeta, el secretario dejó de escribir. Matías no hizo ningún gesto grande. No se tambaleó. No pronunció mi nombre otra vez como en una mala novela. Solo se quedó muy quieto, respirando por la nariz, mientras yo veía cómo el golpe le entraba despacio, profundo, exactamente al lugar donde duele cuando una persona amada te desconoce con toda la intención del mundo. Es trauma post-cautiverio, dijo uno de los médicos, demasiado rápido. Hay lagunas selectivas frecuentes. Podría ser temporal. Temporal. ¡Qué palabra tan ridícula para un vínculo que ya venía reventado desde el puente! Matías no me apartó la mirada. ¿No recuerdas nada? Preguntó. Y ahí estuvo el problema de mentirle a tu propio Alfa. La voz. Porque el cuerpo todavía sabe cuando esa voz le está hablando solo a él. Tragué saliva. Me obligué a sostener el personaje. Recuerdo el campamento. El humo. Algunas caras, pero no a usted. Vi el segundo exacto en que esa frase le atravesó las costillas. Luego bajó la vista. Apenas un segundo, como quien recoge algo roto del suelo y se lo guarda en el pecho para no hacerle escándalo enfrente a nadie. Cuando volvió a verme, ya traía la cara de comandante. La que usaba para firmar bajas, ordenar evacuaciones o tragarse el dolor en 3 respiraciones exactas. Entiendo. Mentira. No entendía nada. Ni yo tampoco, si soy honesto. Porque sí recordaba. Recordaba todo. La capilla abandonada donde me mordió por primera vez. Las cartas escondidas entre mapas, la forma en que me buscaba la muñeca con los dedos cuando estaba a punto de irse a una misión de la que ninguno sabía si volvía, el olor del barro después de la lluvia en San Miguel del Norte. Y también recordaba el documento con su firma ordenando el bombardeo del puente donde yo estaba.
Recordaba muy bien el día que creí que mi alfa me había dejado morir por una frontera. Así que no estaba amnésico. Estaba harto. Y la guerra, por si fuera poco, me había enseñado una cosa muy útil. A veces fingir debilidad es la única forma de sobrevivir cuando todos creen que ya entendieron tu herida. Los médicos siguieron hablando. Protocolos. Observación. Reintegración progresiva. Evaluaciones de memoria. Traslado a una residencia más segura por mi condición de exprisionero de alto valor. Yo no oí casi nada. Solo observaba a Matías. Su postura impecable. La forma en que el dolor no le quitaba el eje, ese autocontrol suyo que antes me parecía noble y ahora me sabía a la misma soberbia limpia con la que los hombres educados en la guerra aprenden a seguir adelante aunque hayan dejado cuerpos propios tirados detrás. Antes de salir, se detuvo junto a mi cama. Los demás ya iban hacia la puerta, solo nosotros dos quedamos un segundo suspendidos ahí, en esa distancia insoportable entre la mentira y el vínculo. Vas a estar a salvo, dijo. Qué frase tan miserable, pensé, porque no sabía que yo ya no estaba intentando estar a salvo de los otros. Estaba intentando estar a salvo de él. No respondí. Matías asintió apenas, como si aceptara ese silencio igual que había aceptado mi olvido. Luego se fue. Esperé a escuchar sus pasos perderse por el pasillo antes de cerrar los ojos y dejar que me subiera el temblor que había venido conteniendo desde que cruzó la puerta. No lloré fuerte. Nomás me quedé tieso, con los puños cerrados dentro de la sábana, mientras mi Omega hacía lo que pudo para no correr detrás de un hombre al que todavía reconocía como suyo aunque mi cabeza lo estuviera nombrando traidor. La enfermera Beta volvió media hora después con medicamentos y una manta más gruesa. Tendría unos 40 años. Cara cansada y esa clase de amabilidad profesional que solo se gana en hospitales o en funerarias. Soy Inés, dijo. Me toca acompañarte estos días. Qué suerte la tuya. Eso le sacó una sonrisa breve. He tenido pacientes peores. Dejó la bandeja sobre la mesita. Luego, sin mirarme directamente, añadió. Si de verdad no lo recuerdas, qué lástima. Y si sí lo recuerdas y estás mintiendo, entonces supongo que tienes tus razones. La miré. Ella siguió acomodando las vendas como si no acabara de ponerme una navaja en la mesa. No sé de qué hablas. Ajá. Terminó de ajustarme la manta y por fin sostuvo mi mirada. Solo te voy a decir una cosa, Lázaro. Los hombres como el comandante Orduña son muy buenos sobreviviendo a la guerra, pero no siempre saben sobrevivirse a sí mismos después. No contesté. No podía, porque si abría la boca en ese instante, tal vez lo primero que me salía no era un insulto, sino su nombre. Y yo todavía no estaba listo para darle ni eso. Parte 2. Antes de Puente. Antes de la guerra, yo no creía en los alfas tranquilos. Desconfiaba de ellos. Me parecían más peligrosos que los gritones, porque los gritones al menos te enseñan el cuchillo antes de meterlo. Los otros no. Los otros se sientan bonito, escuchan perfecto y cuando te das cuenta ya acomodaste la mitad de tu vida alrededor de su silencio. Matías Orduña entró a la mía con el uniforme lleno de polvo y una libreta de rutas bajo el brazo. Yo tenía 25 años. Era Omega y trabajaba como trazador de caminos de evacuación para el Cuerpo Logístico del Sur. No era soldado. Tampoco enfermero. Yo leía terreno, vientos, rutas, aromas, comportamiento de corrientes y de animales, y con eso ayudaba a decidir por dónde podían sacar civiles, heridos y convoys sin morir en el intento. Siempre tuve buena memoria olfativa. Podía recordar un camino por cómo cambiaba el olor de la tierra antes de llover. Podía saber si un puente viejo iba a aguantar otra carreta por el sabor metálico que traía el aire alrededor. En guerra, ese don dejó de parecer raro y empezó a volverse útil. Así funciona este mundo. Lo que en la paz te vuelve raro, en el desastre te vuelve herramienta. Conocí a Matías en San Jerónimo, un cuartel improvisado dentro de una escuela rural vacía. Yo estaba recargando mapas contra una pared cuando él entró buscando la ruta más corta para sacar a un convoy de omegas y cachorros antes del amanecer. Traía la camisa abierta en el cuello, un corte reciente en la sien y esa manera de moverse de los hombres que están agotados pero todavía no se conceden el derecho de parecerlo. ¿Quién trazó la salida del cañón? Preguntó. Yo, dije sin levantar mucho la vista. Necesito una segunda opción. No la hay. Sentí su mirada encima antes de oírlo acercarse. Siempre hay otra opción. Sí, respondí, por fin mirándolo. La mala. Ahí estuvo la primera vez que lo vi contener una sonrisa. ¿Y si te equivocas? Me crucé de brazos.
Entonces morimos en el cañón y tú puedes mandarme una carta al infierno diciéndome que tenías razón. Él tomó el mapa, lo revisó en silencio, luego levantó la vista. ¿Siempre hablas así con los comandantes? No más con los que llegan tarde. Eso debió haber sido el final de la conversación, no lo fue. Volvió 2 horas después, con el convoy a salvo y una taza de café que sabía a lodo caliente. No murió nadie, dijo. ¡Qué alivio! Ya no voy a recibir cartas del infierno. Todavía no. Así empezó. Entre rutas, insomnio y cafés horribles. La guerra tiene una manera muy indecente de acelerar intimidades. La gente se conoce más rápido cuando no sabe si la semana siguiente sigue viva. Una mano en el hombro pesa distinto. Una mirada dura más. Y la costumbre de volver a ver a alguien al final de un día brutal se convierte, antes de que uno lo note, en la única razón por la que el pecho no se siente completamente hueco. Matías empezó a buscarme por pretextos cada vez más ridículos. Que si el mapa del río, que si la actualización del frente este, que si olfateé pólvora nueva en la zona norte, que si podía revisar una carta de evacuación porque mi letra era menos horrible que la de su teniente. Yo le seguía el juego porque la verdad era más simple y más vergonzosa. Me gustaba. Me gustaba cómo olía su uniforme al final del día. Me gustaba que no me hablara como si Ser Omega me volviera de cristal. Me gustaba que escuchara de verdad, incluso cuando yo solo estaba mascando rabias chiquitas sin querer volverlas confesión. Y luego vino el calor. No el del vínculo, el mío. Un EAT adelantado, horrible, en plena temporada de lluvias, cuando llevábamos 3 días moviendo civiles por los cerros, y yo no había dormido ni comido bien. Los supresores no me hicieron gran cosa. La clínica improvisada estaba llena. Y yo, orgulloso como siempre, traté de aguantar hasta que el cuerpo me dobló en una bodega de maíz. No estaba solo cuando me encontró. 2 alfas jóvenes del batallón logístico ya habían olido el cambio. No me habían tocado, todavía no, pero sí tenían esa mirada asquerosa de los hombres que se convencen de que ayudar y poseer se parecen más de lo que deberían. Lo que pasó después siempre me regresa en fragmentos. La puerta abriéndose de golpe, la voz de Matías, baja pero helada, un puñetazo seco, uno de los alfas cayendo sobre unos costales, el otro retrocediendo lo bastante rápido como para que hasta el miedo le oliera feo. Luego el frente a mí, arrodillado, a 1 metro de distancia, sin tocarme. Lázaro, mírame. Lo hice como pude. No voy a tocarte si no me lo pides, dijo. Pero si quieres que me quede, me quedo. No fue romántico. Fue mejor. Porque en ese momento, con el cuerpo incendiándome por dentro y la dignidad hecha pedazos por la pura necesidad fisiológica, lo último que yo podía soportar era otra persona tomando decisiones sobre mí porque sí. Así que asentí. Él se quedó. Toda la noche. A veces del otro lado de la bodega. A veces más cerca, cuando el pico subía y mi sistema ya no sabía distinguir vergüenza de dolor. Me dio agua. Me habló bajito. Me dejó morderle una tela enrollada en la muñeca cuando las contracciones de Sent me estaban volviendo loco. Y al amanecer, cuando por fin pude volver a respirar sin sentir que me estaban pelando el cuerpo por dentro, lo vi dormido sentado contra la pared, con la cabeza de lado y la camisa arrugada. Me enamoré ahí. No de manera épica. De una forma peor. Real. Después de eso, todo fue más rápido. Nos besamos por primera vez en la capilla bombardeada de San Bartolo, mientras afuera seguían sonando disparos lejanos y el país entero parecía empeñado en pudrirse. Matías me tomó la cara con ambas manos como si sostuviera algo que no podía darse el lujo de romper. Yo le agarré el cuello del uniforme y lo besé con toda la furia estúpida de quien ya entendió que amar en guerra no es plan de vida, es delito emocional. Él se rió contra mi boca. «Qué mal carácter tienes. Y tú qué mala costumbre de salvar omegas bonitos. No te salvé por bonito». «Ah, ¿no?» Apoyó la frente en la mía. «No. Te salvé porque no sabía vivir en un sitio donde tú ya no estuvieras». Ese tipo de frases deberían venir con advertencia sanitaria. Nos marcamos 3 meses después. No completo. Lo suficiente para reconocernos, calmarnos y volvernos locos cuando estábamos demasiado tiempo lejos, pero no tanto como para que el ejército detectara un vínculo oficial entre comandante y civil estratégico. Lo hicimos escondidos, en la sacristía de aquella misma capilla, con una vela a medio morir, una manta gris y un juramento que ninguno escribió porque las cosas verdaderas casi nunca necesitan papel. Cuando esto acabe, me dijo, quiero una casa con naranjos. ¿No más? ¿Qué ambición la tuya? Una casa, naranjos, y que tú te sigas burlando de mí hasta viejo. Eso sí está más difícil.
Me mordió justo debajo de la clavícula. Yo le hice lo mismo entre el cuello y el hombro. Quedamos temblando y riéndonos, como dos idiotas que todavía creían que la guerra podía soportar un plan futuro sin cobrar peaje. Entonces llegó el puente. Puente de la Sal. Yo debía salir con un convoy de 12 omegas, 6 cachorros y 2 enfermeras antes del amanecer. Matías me prometió que iba a asegurar la retirada del norte y alcanzarnos del otro lado del río antes de mediodía. Lo recuerdo clarito porque me tomó la nuca, apoyó la frente en la mía y dijo: «No cruces si no recibes mi señal. ¿Y si no llega? Va a llegar». Mentira. La señal nunca llegó. Lo que llegó fue el bombardeo. Fuego desde el este, metal cayendo, caballos gritando, el río levantándose como si también hubieran metido una bomba al corazón. Yo vi el primer estallido y supe, con esa claridad espantosa que a veces trae la intuición, que el orden no había salido del enemigo. Era nuestro. Nos alcanzaron en medio del puente. Caí al agua con medio convoy. Desperté 2 días después en un campamento de prisioneros del otro lado del frente, con la clavícula abierta, el vínculo ardiéndome como si me hubieran metido fierro caliente debajo de la piel y una copia manchada de lodo de la orden militar sobre el pecho. Llevaba la firma de Matías. Bombardeo autorizado, Puente de la Sal, cierre total de ruta. Pasé 7 meses creyendo que mi alfa me había escogido después de haberme prometido una casa con naranjos. Y cuando por fin terminó la guerra y me lo devolvieron vivo, lo primero que hice fue mentirle. No por estrategia solamente. También por rencor. Y porque hay amores que, si los dejas reconocerte demasiado pronto, pueden volver a partirte antes de que te dé tiempo de preguntarles por qué. Parte 3. La casa donde fingí no conocerlo. Matías no me mandó a un hospital de gobierno. Tampoco a una residencia militar. Me llevó a la antigua casa de invierno de su familia, a las afueras de la capital, una construcción sobria de piedra gris y corredores largos donde hasta el eco parecía educado para no levantar la voz. En otro momento habría reconocido el gesto como intimidad. No oficial, no pública, pero sí íntima. Me estaba sacando del ojo de prensa, del consejo, de los médicos con hambre de heroicidad ajena y de toda la gente que ya quería convertir mi regreso en una historia útil. Yo, en cambio, lo entendí de otro modo. Me estaba guardando. No sabía todavía si para protegerme, para protegérselo o para proteger una verdad que todavía no me alcanzaba. Inés vino con nosotros. Eso me salvó bastante. La casa tenía 2 enfermeros, una cocinera callada llamada Marta, y un jardín trasero donde crecían hierbas medicinales, y un limonero feísimo que parecía vivo por puro rencor. Mi habitación daba al patio. La de Matías, al corredor del este. Podía oír sus pasos de madrugada cuando el insomnio lo sacaba de la cama y lo ponía a caminar solo, como si seguir en movimiento evitara que algo adentro terminara de caérsele. Fingir olvido con tu propio alfa es una experiencia humillante. Porque la mente puede inventarse distancia, el cuerpo no. Yo podía mirarlo con cara vacía cuando entraba con papeles, revisiones médicas o una taza de té. Podía preguntarle cosas como si de verdad no supiera que odiaba el clavo de olor o que siempre doblaba 2 veces los periódicos antes de leerlos. Podía decir gracias, comandante, con una neutralidad casi perfecta. Pero mi omega seguía reaccionando. Se me aflojaba la espalda cuando él cruzaba una habitación. Dormía un poco mejor las noches en que lo oía del otro lado del muro. Y, lo más traidor de todo, el vínculo todavía daba tirones cortos cada vez que él estaba demasiado cerca y guardaba silencio demasiado tiempo. Matías no me presionó. Eso me desarmó más de lo que me gustaría admitir. Pudo haber intentado sacudirme recuerdos con fotos, olores, viejas cartas, cualquier cosa. En vez de eso, hizo algo mucho peor para alguien que quería odiarlo tranquilo. Respetó la mentira como si de verdad creyera que era una herida y no un castigo. A veces me encontraba en la biblioteca revisando mapas viejos, solo para mantener las manos ocupadas, y él se sentaba al otro extremo del cuarto con expedientes militares o planos de reconstrucción. Pasábamos 1 hora entera sin hablar. Y sin embargo el aire entre nosotros seguía sintiéndose demasiado lleno de algo que nadie se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras Inés me cambiaba un vendaje de la costilla, me soltó la pregunta que yo llevaba esquivando desde el hospital. ¿Lo odias? Sí. Ella siguió trabajando como si nada. Mentiroso. Qué bonita confianza tienes en mí. No. Confianza no. Oído. Ajustó la gasa con cuidado. La gente que odia de verdad, no tiembla cuando oye pasos en el pasillo. No respondí. Porque odiar habría sido mucho más cómodo.
Lo que yo sentía por Matías todavía era demasiado vivo para merecer un verbo tan simple. A los 15 días de estar ahí, oí el primer nombre que me faltaba. Emilio Varela. No era soldado, no era médico, tampoco era amigo de Matías. Era un Omega hijo de senador, cara impecable, educación perfecta y olor a lirio blanco con resentimiento escondido. Llegó a la casa acompañado de 2 asesores y una secretaria, y se instaló en el salón sur como si hubiera crecido ahí. Desde el corredor escuché a uno de los hombres decir: la unión con Varela le daría estabilidad política al acuerdo fronterizo. Unión. Política. Mi estómago se cerró de golpe. No necesitaba más contexto. La guerra había terminado. Sí, pero la paz seguía oliendo a transacción. Me quedé quieto detrás de la puerta entornada hasta que oí la voz de Matías. No voy a discutir eso aquí. Tienes que discutirlo en algún momento, respondió un hombre mayor, seguramente del consejo. El país necesita símbolos nuevos. Tu regreso del frente, tu figura, un vínculo visible con una familia civil fuerte. Mi vida no es un protocolo de imagen. Tu vida dejó de ser solo tuya hace meses. Silencio. Ese silencio suyo me dio más rabia que la frase. Porque no oí un no absoluto, oí resistencia cansada. Lo mismo que había escuchado, sin quererlo admitir, cuando encontró el expediente de Lucio. No. Wrong story. Need consistency. Here it's Emilio. Let's continue. Yo retrocedí antes de que notaran mi presencia. Subí a mi cuarto con el pulso alto y una claridad horrible instalándoseme por dentro. Aunque no recordara nada, aunque de verdad hubiera perdido cada escena, cada olor, cada mentira y cada promesa, mi cuerpo habría entendido igual que la guerra no era la única cosa que seguía peleándose alrededor de Matías. A la noche siguiente, él vino a verme con una caja de madera pequeña. La dejó sobre la mesa, sin acercarse demasiado. La encontré entre tus pertenencias de campaña. No sé por qué me la enseñas. Porque quizá te pertenece aunque no recuerdes por qué. Se fue antes de que yo respondiera. Esperé varios minutos. Luego abrí la caja. Adentro venía una brújula abollada, una cinta roja y una naranja seca partida por la mitad. Se me fue el aire. No por la naranja. Por la cinta. Era mía. La había amarrado a mi muñeca el día que cruzamos el río en San Bartolo porque yo estaba nervioso y juraba que esa tontería me iba a dar buena suerte. Matías se burló de mí toda la tarde y por la noche me la quitó con los dientes en la capilla, riéndose bajito porque yo decía que estaba arruinando un ritual importante. Me senté en la cama con la caja abierta y las manos temblando. Qué cabrón es el amor cuando sigues sabiendo exactamente dónde pegarle a la memoria. No lloré. No todavía. Lo que hice fue peor. Empecé a sospechar. Porque un hombre que planea borrarte no guarda una naranja seca 12 meses dentro de una caja de campaña. Un hombre que te abandona del todo no conserva pedacitos absurdos de ti como si fueran pruebas de fe privada. Entonces, ¿qué demonios había pasado en ese puente? La duda me cayó encima de golpe. Y cuando una duda le gana terreno al rencor, se vuelve casi más peligrosa que el perdón. Esa misma madrugada salí de mi cuarto. No por él. Por sus archivos. Sabía que Matías guardaba documentación sensible en la oficina pequeña del ala oeste. Ya había visto entrar y salir a secretarios, médicos y 2 coroneles con demasiada cara de sepulturero administrativo. La puerta casi siempre estaba cerrada. La llave la llevaba él. Casi siempre. Esa noche no. La encontré olvidada sobre la consola del pasillo, junto a una copa de coñac intacta y un mapa enrollado. Abrí la oficina en silencio. Adentro olía a papel viejo, cuero, lluvia próxima y el perfume discreto del poder cuando todavía cree que nadie le va a revisar los cajones. Fui directo al archivero militar. Puente de la Sal. Lo encontré más rápido de lo que habría querido. Expediente de ofensiva, bajas, mapas, órdenes selladas y una copia del documento que yo llevaba 7 meses repitiéndome en la cabeza como si fuera oración de odio. Matías Orduña, autorización de cierre bombardeo. Lo miré largo. Luego vi algo que en la copia del campo no venía. Una segunda firma. General Octavio Orduña. Su padre. Y una enmienda manual, posterior, escrita con otra tinta sobre la coordenada original del convoy. Sentí el golpe tan fuerte que tuve que apoyarme en el escritorio. No era el mismo documento. No exactamente. La ruta que Matías había firmado cerraba el paso norte después de la evacuación. La enmienda de Octavio adelantaba el bombardeo 42 minutos. 42 minutos. Los 42 minutos exactos que nos dejaron sobre el puente. Se me aflojaron las rodillas.
Y ahí, en la oscuridad ordenada de esa oficina, entendí que llevaba 7 meses odiando a un hombre por una decisión que, al menos sobre el papel, no había tomado como yo creía. No sabía si eso bastaba para absolverlo, pero si bastaba para romperme otra vez. Sabía que no dormías, dijo una voz desde la puerta. Me volteé tan rápido que casi tiro la silla. Matías estaba ahí, no armado, no furioso, solo cansado. Su mirada cayó en el expediente abierto, en la página exacta donde estaba la doble firma. Ninguno dijo nada durante varios segundos. Y por primera vez desde el hospital, fui yo quien no supo sostener la mentira. Lo recuerdo todo, dije. La frase salió rota, desnuda, irreversible. Matías cerró los ojos un segundo. Cuando volvió a abrirlos, ya no traía la expresión del comandante, ni la del hombre ofendido porque lo olvidaron. Traía algo peor. Alivio y miedo al mismo tiempo. Lo sé, respondió. Y yo sentí unas ganas violentísimas de golpearlo, besarlo o caerme ahí mismo. Nunca hice ninguna de las tres. Solo lo miré con toda la guerra todavía oliéndonos encima y pregunté, por fin. Entonces explícame por qué carajos me dejaste creer que me habías matado. Parte 4. La verdad no cura, pero cambia el lugar del dolor. Si Matías hubiera intentado justificarse esa noche, creo que lo habría odiado con más facilidad. Habría sido cómodo. La gente que te hiere con torpeza es más fácil de enterrar que la que por fin se sienta frente a ti y te ofrece una verdad fea, completa y sin maquillaje. No se defendió. Cerró la puerta de la oficina detrás de sí, se quedó a una distancia decente y me contestó con una voz tan baja que parecía estar cuidando que ni las paredes oyeran el tamaño de su propia culpa. Porque cuando te perdí en el puente, yo también creí que te había matado. No respondí. Él siguió. Mi orden original cerraba la ruta después de tu paso. Lo revisé 2 veces. Se lo entregué a mi padre porque el batallón de artillería todavía respondía a su mando. 30 minutos más tarde recibí el mensaje de que el puente había sido alcanzado antes del cruce final. Apretó la mandíbula. Corrí al río como un idiota, Lázaro. No como comandante, como animal. Encontré 2 carretas rotas, 3 cuerpos, ropa tuya entre el lodo, y nada más. Su olor cambió a recordar aquello. No al dolor noble, no a la tristeza limpia. A esa podredumbre interna que deja la culpa cuando lleva meses cerrándose por dentro sin que nadie la drene. Mi padre me enseñó una copia con mi firma y las coordenadas corregidas. Dijo que había sido una decisión táctica que ambos sabíamos necesaria. Que si yo me quebraba ahí, tiraba la campaña y tu muerte no serviría ni para la victoria. Me dio náusea escucharlo. Porque de pronto todo el horror adquiría la forma más vieja de los imperios. Un padre usando la obediencia del hijo como herramienta, y al mismo tiempo el cadáver del amor como justificación política. ¿Y le creíste? Pregunté. Matías no apartó la mirada. Durante semanas, sí, después empecé a ver grietas. Horarios que no cuadraban. Un artillero desaparecido. Comunicaciones borradas. Pero para cuando quise hurgar más, ya estaba enterrando hombres, firmando treguas parciales y sosteniendo un frente que se venía abajo. Dio un paso. Se detuvo. Y tú no aparecías. Me reí sin humor. ¡Qué cómodo! Yo no aparecía y tú te quedaste administrando la culpa. Esta vez asintió. Sí, qué ganas de que negara algo. Lo que fuera. Pero no. Cuando los intercambios de prisioneros comenzaron y apareció tu nombre en una lista, pensé que me había vuelto loco, dijo. Cuando te vi vivo en ese hospital, lo único que sentí fue que me estaban devolviendo algo que yo ya no tenía derecho ni a tocar. La oficina se me hizo muy chica. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Pregunté. ¿Por qué no llegaste al cuarto con este expediente, con la enmienda, con la cabeza de tu padre en una caja? No sé. ¿Algo? Eso sí le arrancó una exhalación amarga, casi una risa rota. Porque mi padre sigue controlando media estructura del Consejo Militar y Civil. Porque si yo acusaba sin pruebas blindadas, desaparecían los documentos y te convertían a ti en testigo traumado e inestable. Porque La Paz todavía está armada con alfileres y cada apellido aquí pesa más que una fosa. Se acercó un poco más. Y porque cuando me dijiste que no me recordabas, entendí que no podía exigirte verdad mientras yo todavía no te ofrecía una que alcanzara para sostenerte. Eso me cayó. No por perdón, por cansancio. Porque por primera vez estaba oyendo a Matías sin que el frente hablara primero por él. Emilio, dije después de unos segundos. La alianza política. Su cara cambió apenas.
No existe nada entre nosotros. Pero la estás dejando crecer. La estaba dejando mientras reunía pruebas contra mi padre y el consejo. Negué con la cabeza. Siempre igual contigo, todo es tiempo, todo es mientras tanto, todo es déjame arreglarlo primero y luego te explico. ¿Sabes qué hice yo esos 7 meses? Morirme contigo todos los días, Matías. La voz se me quebró al final. Ya no había caso fingiendo dureza. No frente a él, no frente a la verdad. Me despertaba oliendo el bombardeo, sentía el vínculo arder y lo único que tenía para apagarlo era la idea de que me habías elegido después de la guerra, no antes. ¿Tú sabes lo que eso le hace a un Omega? ¿Saber que su propio cuerpo sigue buscando a quien cree que lo dejó morir? Matías se quedó inmóvil. Los ojos le cambiaron. No porque fuera a llorar. Él lloraba hacia adentro, como la gente peligrosa, sino porque por fin estaba oyendo el costo no estratégico, no militar, no familiar, sino corporal de todo aquello. No, dijo al final. No lo sé completo, pero sí sé que fui cobarde contigo de una forma muy específica, no por el puente, por después, por intentar arreglar el mundo antes de arrodillarme frente a ti y admitir que ya te había fallado aunque la orden no hubiera sido mía. Eso dolió porque era exactamente verdad. No el heroísmo, la tardanza. ¿Y ahora qué? Pregunté. Matías bajó la vista al expediente. Ahora mi padre planea usar la gala del aniversario fundacional para anunciar la alianza con Varela y consolidar el Consejo Civil Militar antes de que salgan las auditorías del frente. Si eso ocurre, desaparecen pruebas, testigos y cualquier posibilidad de sacar la verdad sin provocar otra guerra. Levantó la vista hacia mí. Y ahora tú decides si me ayudas a hundirlos o si te vas y no vuelves a saber de mí nunca. Hubo un silencio larguísimo. Porque esa era la verdadera disyuntiva. No todavía lo amas. No, puedes perdonarlo. Ni siquiera es inocente. La pregunta real era si yo tenía fuerzas para entrar otra vez en una pelea al lado del hombre que me había roto. Aunque esa pelea fuera también la única forma de arrancar la mentira de raíz. Yo estaba cansado. Tanto. Pero hay cansancios que te vuelven cobarde y otros que te vuelven exacto. Respiré hondo. No te ayudo por ti, dije. Matías asintió despacio. Lo sé. Te ayudo porque no pienso dejar que conviertan mi vida en una nota al pie de su paz de utilería. Está bien. Y si haces una sola cosa más sin decirme toda la verdad primero, te juro por lo que queda del puente que te entierro yo mismo en el jardín. Eso sí lo hizo mirarme de una forma que me dobló el pecho. No ternura. Reconocimiento. Como si por fin estuviera viendo no al Omega herido que debía proteger, ni al amor perdido que quería recuperar, sino al hombre exacto que tenía enfrente y que ya no iba a volver a obedecerle el ritmo a su silencio. Está bien, repitió. Trabajamos juntos durante 10 días. Yo, Inés y Matías. Inés fue quien sacó copias médicas de los horarios reales. Yo revisé mapas, listas de convoys y registros de olor de explosivos. Sí. Esas cosas también dejan rastro cuando sabes cómo leerlas. Matías consiguió los movimientos bancarios del Consejo, las transferencias a familias aliadas, las órdenes anuladas y las cartas privadas de Octavio Orduña a los artilleros del Frente Este. También descubrimos algo más feo. ¿Mi padre? No, Kepke Insistent. No solo querían usar a Emilio como símbolo político. También querían borrar oficialmente el vínculo que Matías tenía conmigo alegando amnesia traumática del Omega, presunta disolución instintiva y necesidad de estabilidad estatal. Qué palabras tan limpias para decir. Si una persona rota estorba, la archivamos. La noche antes de la gala, no dormí. Matías tampoco. Lo supe porque a las 3 de la mañana lo encontré en la cocina, descalzo, con las mangas dobladas, mirando un vaso de agua como si en el fondo estuviera el mapa completo de su culpa. Nos quedamos viéndonos un rato. Mucho tiempo atrás, en otra vida, yo habría cruzado la cocina, lo habría abrazado por la espalda y ese silencio habría significado refugio. Esa noche significó otra cosa. 2 hombres parados frente al mismo abismo, demasiado rotos para mentirse bonito, todavía lo bastante vivos para decidir si iban a cruzarlo con la verdad o a dejarse caer cada quien por su lado. Si mañana sale mal, dije, no me toques para sacarme. Matías frunció apenas el ceño. ¿Qué? Si mañana esto se vuelve un desastre, no me conviertas en prioridad táctica. No me cargues. No me escondas. No me hagas desaparecer por seguridad. Quiero estar presente en mi propia historia esta vez. Su mirada bajó a mis manos. Luego volvió a mí. Te escuché. No fue promesa romántica. Fue mejor. Y en ese instante entendí algo muy triste. Yo no había fingido olvidarlos solo por rabia.
También lo hice porque necesitaba descubrir quién era Matías cuando ya no podía refugiarse en que la guerra hablaba por él. Al día siguiente, por fin iba a saberlo. Parte 5. El día que dejé de ser el Omega borrado. La gala del aniversario fundacional se celebró en el Palacio de Mármol, en pleno centro de la capital, una de esas joyas restauradas donde las élites hacen discursos sobre el futuro con copas finas en la mano mientras los pisos todavía guardan ecos de gente muerta debajo. Hermoso miserable muy ellos. Yo entré del brazo de Inés. No porque necesitara escolta. Porque quería testigo. Llevaba traje negro, camisa gris humo y la marca escondida bajo el cuello alto, como si todavía no supiera si aquello seguía siendo herida, historia o pura cicatriz administrativa. Olía a vetiver suave, papel viejo y una tensión tan controlada que hasta a mí me daba ganas de agarrarme del cuello y decirme respira, cabrón. La sala estaba llena. Ministros, consejeros, empresarios, periodistas, familias aliadas y al frente, junto al estrado, Emilio Varela con traje color marfil y la cara serena de alguien que también estaba harto de que lo usaran como pieza bonita en la foto. Catalina sonreía, Octavio Orduña parecía tallado en piedra gris y Matías estaba junto al estrado con uniforme oscuro sin medallas, como si ya desde la ropa viniera negándose a la versión heroica que querían vender. Cuando me vio entrar, no perdió la compostura. Solo cambió el aire a su alrededor. Un detalle mínimo, la forma en que se le acomodó la espalda, la respiración más lenta, ese ajuste interno que solo mi cuerpo seguía siendo capaz de leer con tanta precisión aunque ya no me diera el derecho de llamarlo mío. Catalina fue la primera en acercarse. Lázaro, dijo con esa cordialidad de hielo bruñido. No esperaba tu presencia. Pues parece que esa noche anda llena de sorpresas para usted. Su sonrisa no se movió. Imagino que tu recuperación ha sido compleja. Imagino que ocultar informes médicos también. Eso sí le tocó los ojos. Solo un segundo. Suficiente. No sé qué te hicieron creer. Qué curioso. Yo sí sé perfecto lo que intentaron hacerme creer. Inés se mantuvo a mi lado, muda, firme. Bendita mujer. Catalina iba a responder algo cuando la voz de Octavio cortó el momento desde detrás de ella. No conviertas esto en un espectáculo, hijo. No me hablaba a mí. Le hablaba a Matías, que ya venía caminando hacia nosotros. Se detuvo frente a su padre. No frente a mí, no frente a su madre. Frente a él. Y por primera vez desde que lo conocía, vi al comandante, al hijo y al hombre pelearse en su cara al mismo tiempo sin que ninguno terminara de ganar. El espectáculo lo empezaron ustedes en Puente de la Sal, dijo. El rumor alrededor subió apenas. Nada escandaloso, todavía. Solo esa vibración elegante de la gente importante cuando intuye sangre bajo el mantel. Octavio no cambió la expresión. No aquí. Precisamente aquí. Catalina intentó intervenir. Matías, no seas absurdo. Hay ministros presentes. Él la miró por fin. Sí, eso ayuda. No hizo falta más. Subió al estrado antes de que nadie pudiera detenerlo. El maestro de ceremonias retrocedió. Los fotógrafos ajustaron lentes. El salón entero se quedó inmóvil en ese punto extraño donde una noche de gala todavía puede fingir que sigue siendo gala aunque ya esté oliendo a juicio. Matías tomó el micrófono. No usó la voz de comandante. Tampoco la del hijo obediente. Usó la suya, la que casi nunca dejaba salir completa. Buenas noches, dijo. Antes de continuar con los anuncios previstos, necesito corregir públicamente una serie de decisiones privadas que no debieron tomarse nunca. Catalina cerró los ojos apenas. Octavio ni siquiera pestañeó. Matías siguió. Durante meses, el Consejo Civil y parte del mando militar utilizaron procesos de compatibilidad omegaverse y estrategias de imagen para negociar alianzas sucesorias y políticas bajo el argumento de la estabilidad nacional. Entre esas decisiones estuvo la manipulación del caso del Omega Emilio Varela, la ocultación de informes médicos relacionados con Lázaro Funes y la alteración de documentos del Frente en Puente de la Sal. El salón estalló en rumor. No gritos. Eso ya lo hacen las personas comunes. La élite sí sea primero. Emilio dio un paso adelante, visiblemente pálido pero firme. Inés ya había entregado carpetas a 2 periodistas y a una fiscal civil que trabajó con nosotros la última semana. Todo estaba moviéndose exactamente como debía. Octavio tomó uno de los micrófonos laterales. Mi hijo se encuentra emocionalmente comprometido por circunstancias personales y por el reencuentro traumático con un civil al que creíamos muerto. Sugiero prudencia antes de convertir el duelo privado en acusación pública. ¡Qué hombre tan cerdo!, pensé. Hasta su maldad venía bien educada.
Matías no levantó la voz. Entonces no hablemos de duelo privado. Hablemos de documentos firmados, coordenadas alteradas y transferencias a artillería no registrada 42 minutos antes del bombardeo. El rumor subió un grado. Yo sentí el pulso en la garganta. No por miedo a la escena. Por algo peor. Estaba a punto de ver quién iba a elegir ser Matías Orduña cuando ya no quedara guerra detrás de la cual esconderse. Catalina sonrió. Dios mío, qué talentosa era esa mujer para parecer tranquila mientras se hundía. ¿Y cuál es exactamente tu prueba? Preguntó. La palabra de un Omega traumatizado que fingió no recordar a su propio compañero. Ahí estuvo. Mi turno. Subí al estrado sin que nadie me lo pidiera. Sentí 100 miradas perforándome el traje, la garganta, la cicatriz, la marca. También sentí a Matías tensarse 1 milímetro a mi lado y recordé la cocina, la madrugada, mi advertencia. No me escondas, no me cargues, no me saques. No lo hizo. Se quedó quieto. Y esa inmovilidad suya, por primera vez, se sintió como respeto y no como cálculo. Tomé el micrófono. Si fingí, dije. No adorné nada. Fingí no recordar al hombre que amé porque me devolvieron de la guerra con un documento sellado donde parecía que él había ordenado mi muerte. Fingí porque no sabía si iba a sobrevivir a la verdad completa. Y fingí porque en este país, cuando un Omega roto dice algo incómodo, siempre hay alguien listo para llamarlo inestable. Nadie se movió. Seguí. Pero la memoria no era el problema. El problema era que mientras yo intentaba entender por qué seguía vivo, esta familia ya estaba escondiendo informes médicos, negociando alianzas biológicas y decidiendo qué versión de mí resultaba más conveniente para su paz. Levanté la carta del doctor Montalvo. Este informe decía que mi recuperación era posible. Lo ocultaron. Este expediente muestra alteraciones en la orden de Puente de la Sal y estas transferencias demuestran pagos posteriores a personal que desapareció del registro. Le entregué las copias a la fiscal delante de todos. Octavio dio un paso hacia mí. Por reflejo, mi Omega se tensó. Matías también. Pero no se interpuso con teatralidad. No me apartó. No me convirtió otra vez en algo que debía ser movido por protección. Solo habló. Y esa voz suya le partió la noche en dos. No le des un paso más. Su padre se detuvo. Los dos se miraron largo. ¡Qué escena tan triste! El hijo que por fin deja de cargar la voz heredada y el hombre viejo que todavía cree que la obediencia del otro le pertenece por derecho de sangre. Todo lo que hice fue por la continuidad, dijo Octavio, tan bajo que el micrófono casi no lo necesitó. Por el país. Por tu apellido. Por el orden. Matías lo sostuvo con la mirada. No lo hiciste porque preferías sacrificar Omegas, hijos y verdad antes que perder control. Silencio. Luego, más bajo todavía, añadió. Y yo te ayudé demasiado tiempo con mi cobardía. Eso me quebró un poco. Porque ahí, por fin, estaba la frase que yo había necesitado meses atrás. No para perdonarlo, para sentir que al menos el dolor tenía nombre correcto. La fiscal tomó la palabra. Luego el ministro. Después los periodistas. Luego Emilio Varela también se adelantó y confirmó la presión ejercida sobre él y su familia. El salón dejó de ser gala y se volvió procedimiento. Escándalo. Registro. Miedo. Catalina seguía erguida, pero ya parecía una estatua a la que le habían avisado demasiado tarde que el edificio venía abajo. No me quedé hasta el final. Ya no era mi guerra. Bajé del estrado con las manos heladas y el corazón latiendo como loco. Crucé el salón entre murmullos, flashes y la sensación vertiginosa de que una parte de mi vida acababa de terminar oficialmente delante de medio gobierno. Casi llegaba al corredor cuando Matías me alcanzó. No me tocó. ¡Qué bien aprendió! Pensé con una tristeza insoportable. Lázaro. Me volví. Se veía exhausto. Vacío. Humano. Sin uniforme interno. No espero nada, dijo. Eso me sorprendió más que cualquier disculpa. Ni perdón. Ni que te quedes. Ni que vuelvas a reconocerme como antes. Apreté la mandíbula. Y entonces, se quedó mirándome un segundo. Luego, con una honestidad que me hizo daño y alivio al mismo tiempo, respondió. Entonces solo quiero decirte la verdad sin usarla como moneda. Si te amé en la guerra, si te sigo amando ahora y si te fallé más por tardarme en elegirte de frente que por cualquier documento alterado, eso ya lo sé y llegué tarde, lo sé también. El pasillo olía a mármol frío, perfume caro y final. Yo tragué saliva. Sí, llegaste tarde. No fue crueldad. Solo exactitud. Matías asintió como quien acepta una sentencia que ya conocía desde antes de abrir la boca.
Está bien. Qué frase tan pequeña, qué manera tan adulta de dejar de suplicar. Nos miramos un momento más. Luego dije lo único que de verdad me quedaba. Gracias por no esconderme hoy. Y me fui. No como Omega abandonado, no como víctima, no como amor épico arruinado por la historia. Me fui como alguien que por fin había dejado de ser el borrador fácil en la paz de otras personas. Parte 6. Después de la guerra también existe vida. No volví con Matías ese año. Y qué bueno. La gente romantiza demasiado las reconciliaciones inmediatas, como si la verdad pública bastara para curar lo que la intimidad dejó podrido. No. Hay heridas que, si las tapas con amor antes de limpiarlas bien, nomás se infectan bonito. Octavio Orduña cayó. No de golpe, pero cayó. Investigaciones, auditorías, testigos, documentos, la declaración de Emilio, la mía, la de 2 artilleros que por fin hablaron cuando vieron que la familia ya no controlaba todo. Catalina se aferró como pudo a las ruinas del apellido, pero hasta ella sabía distinguir cuando el barco se hunde por filtraciones viejas y cuando porque su propio hijo decidió abrirle un boquete desde dentro. Matías renunció al cargo militar pocas semanas después. No se escondió. Tampoco se victimizó. Se presentó a los comités, declaró lo que sabía, aceptó su parte de negligencia y luego desapareció del circuito de la capital. Supe por Inés que se fue al norte, a trabajar en brigadas de reconstrucción civil, sin escoltas, sin uniforme de gala, sin el apellido como escudo. No me buscó. Eso me dio más paz que cualquier carta de arrepentimiento. Yo me fui al Golfo. Un proyecto raro, precioso y agotador. Mapear rutas de retorno para comunidades desplazadas y registrar cementerios improvisados antes de que el lodo y la desmemoria terminaran de tragárselos. Volví a lo único que siempre me había salvado un poco de mí mismo. Leer tierra, aire, caminos. Reconocer lo que todavía sostiene, aunque por arriba se vea arrasado. Viví 9 meses en una casa azul cerca del mar, con ventanas torcidas, metiéndose a la cocina, y una radio vieja que solo agarraba 2 estaciones y media. Dormí mal al principio. Mejor después. Mis ciclos empezaron a ordenarse. El vínculo con Matías dejó de dolerme como quemadura diaria y se volvió otra cosa. Una cicatriz interna que ya no ardía todo el tiempo, pero seguía ahí cuando cambiaba el clima. No lo odié. Eso también me sorprendió. Creí que iba a pasarme años alimentando esa rabia como quien sopla brasas para no quedarse sin excusa de estar roto. Pero no. El odio se me cayó antes. Lo que quedó fue algo más difícil de explicar. Tristeza adulta. La de entender que alguien puede haberte amado de verdad, y aún así no haberte sabido elegir cuando tocaba. Una tarde de agosto, mientras marcaba una fosa común en un mapa costero y un perro del vecindario me seguía como si yo supiera más de la vida de lo que realmente sé, recibí la primera carta suya. No mensaje, no llamada. Carta. Papel sencillo. Letra sobria. Lázaro, no te escribo para pedirte respuestas, solo quería decirte que hoy sembré naranjos, no en una casa nuestra, en una escuela reconstruida del norte. Los puse porque un niño preguntó a qué huele un árbol cuando todavía no da fruto, y pensé en ti. Espero que el mar te esté enseñando algo menos cruel que la guerra. M. Me reí. Luego lloré. Luego lo odié un ratito por saber todavía escribir desde el sitio exacto donde yo seguía más blando, y al final guardé la carta en una caja de herramientas, que es donde he puesto siempre las cosas que todavía no sé si reparar o dejar como quedaron. Después llegaron más. No muchas. Una cada 2 meses, a veces menos. Nunca suplicantes, nunca invadiendo, nunca disfrazadas de solo quería saber de ti cuando en realidad querían abrir la puerta otra vez a la fuerza. Me contaba de escuelas, puentes civiles, cachorros huérfanos que se le pegaban a la bota, pueblos donde el agua seguía oliendo a metal por minas abandonadas. Y una vez, en diciembre, me mandó una naranja pequeña envuelta en papel periódico. Yo no respondí durante casi un año. Hasta que un día, sin saber bien por qué, le escribí 3 líneas. Aquí el mar huele distinto antes de los nortes. El perro que me sigue ya se llama General. Por castigo sigo vivo. Eso fue todo. No fue reconciliación. Fue algo más raro. Una grieta por donde el mundo no volvió a acabarse. Nos escribimos así 6 meses. Cartas cortas, verdades pequeñas, ningún te extraño usado como gancho, ningún sin ti no soy nada dramatizado, solo 2 hombres intentando descubrir si todavía existía una forma de hablar sin volver a usar el amor como campo minado. Volví a verlo 1 año y medio después de la gala. Fue en Puebla. En mi taller.
Yo estaba colocando una lámina nueva en un espejo veneciano cuando sonó el portón y oí esos pasos que mi cuerpo, maldita sea, todavía habría reconocido en una estación llena. No me volví de inmediato. Respiré. Solté la herramienta. Y entonces sí. Matías estaba en el umbral con camisa clara, pantalón oscuro, menos peso en la espalda, más sol en la piel y una caja de madera bajo el brazo. Ya no parecía comandante. Tampoco mártir. Solo hombre. Eso me pegó más que todo lo demás. Hola, dijo. Hola. Se quedó ahí, sin avanzar. Le hice un gesto hacia la mesa grande. Pasa. No vayas a convertirte en estatua en la entrada. Entró. El taller olía a vidrio, barniz, café recién rehecho y algo más. Leve. Difícil de nombrar. Tal vez esperanza, tal vez puro miedo bien peinado. Dejó la caja sobre la mesa. Traje esto. La abrí. Adentro venían 2 boletos viejos de tren, ya amarillentos, para una ruta que se canceló durante la guerra. Puebla a Veracruz. Fecha de hacía casi 3 años. Los reconocí enseguida porque los había comprado yo, en un arranque ridículo, la semana que planeábamos escaparnos 2 días a ver el mar cuando todo acabara. Nunca usamos esos boletos. La guerra llegó primero. Levanté la vista. Matías no se movió. Los encontré entre mis papeles, dijo. Pensé que merecías tenerlos tú. Qué detalle tan específicamente cruel. Esa vez sí sonrió apenas. Una sonrisa triste. Humana. Sigo siendo talentoso para eso, al parecer. Nos quedamos callados un rato. No incómodo, no cómodo tampoco. Nuevo. No vine a pedirte que volvamos a ser quienes éramos, dijo al fin. Ya no existen. No. Vine a preguntarte si alguna vez podríamos llegar a ser algo que no nazca de la guerra, del puente ni de la culpa. Apoyé una mano en la mesa. Mi Omega estaba despierto. No desesperado. No ardiendo. Despierto, no más. Observando, igual que yo, al hombre enfrente y no al fantasma que llevábamos cargando de la historia. Tardaste bastante en aprender a preguntar sin invadir, dije. Sí. Y yo tardé bastante en aceptar que fingí, olvido no solo por rabia. Matías me miró con atención limpia. ¿Por qué más? Me reí bajito. Porque ahora sí podía decirlo. Porque si te reconocía en ese hospital, iba a volver a amarte antes de saber quién eras cuando ya no podías esconderte detrás de la guerra. El silencio que siguió fue de esos que no asfixian. Más bien acomodan. Matías bajó la vista a los boletos viejos. Luego a mis manos. ¿Y ya lo sabes? Pensé la respuesta. No quería regalarle una belleza falsa, tampoco un castigo inútil.